Buenas noches, muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Buenas noches a todos los colegas ingenieros que están en sala. Agradecer a lo que es la empresa Infinity Tech, que siempre está con estos programas que son novedosos cada mes, que nos sirven para seguir capacitándonos en el área de la ingeniería vial, ¿no? Buenas noches, ingeniera Catherine, ¿sí? Entonces, como ya lo había mencionado el ingeniero, vamos a ver lo que es la metodología PCI, ¿no? Que es mm, una evaluación superficial que vamos a hacer del pavimento. Ustedes van a poder observar que vamos a utilizar elementos como el QGIS, ¿no? Donde vamos a ya a generar lo que es nuestros formularios para que me pueda dar datos de coordenadas de lo que es estas fallas o estas condiciones que me está mostrando el pavimento, ¿no? Que se miden, ¿no? Con un indicador numérico estandarizado, ¿no? Generalmente el PCI va de 0 a 100, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Para diagnosticar el deterioro y planificar también mantenimientos oportunos, ¿no? Y además, ¿no? Ustedes tienen conocimiento también, ¿no? Que los software como el HDMI le da soluciones para estas patologías, cómo va a ir avanzando el IRI, ¿no? Generalmente hacen una simulación para 15 años, generalmente el IRI se dispara de 3.3 hasta a los 9 años, ¿no? Cerca de los 9 10 años va a llegar a un IRI ya de 9.35 si es que no se tiene un mantenimiento periódicos rutinarios, es decir, no vamos a dejar pasar de largo lo que son estas grietas longitudinales o los desprendimientos del pavimento, porque posteriormente se van a volver baches y de baches ya se vuelve ya a un estado más crítico, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que vamos a verlo en su momento y además que los datos que extraigamos de aquí del QGIS, vamos a llevarlo, ustedes pueden ver aquí, vamos a llevarlo a lo que es el EvalPAF. ¿No? El EvalPath, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Que me va a dar lo que es el PSI, ¿no? ¿No? En este caso ya es colapsado, ¿no? De acuerdo al rango que el PSI maneja, me va a dar lo que son valores ya corregidos, reducidos. Y el número de los valores deducidos de acuerdo al máximo valor de las densidades que tengamos aquí. ¿No? Entonces ahí el EvalPath también se va a, bueno, el día de hoy ya voy a subir todo el material del curso, ¿no? También vamos a ver, a generar esta planilla, ¿no? Para introducir lo que es al EvalPath, importar con esta herramienta que tenemos aquí que dice importar. Yo puedo traer cualquier Excel, pero que esté con guardado entre el 2007 y 2009. Es decir, yo entro aquí a guardar, ¿no? Voy a guardarlo, a ver, en descargas, ¿no? Y bueno, ahí me indica, ¿no? Libro de Excel 97 al 2003, ¿no? Entonces vamos a ver tanto pavimento flexible como lo que es el pavimento rígido, ¿no? También vamos a ver los rangos máximos mínimos de 28 losas, 12 losas, vamos a sacar la relación y vamos a determinar el número total de unidades, ¿no? Que aplica la metodología PCI, la ACTM, ¿no? De 6433, Ingeniero, ¿no? disculpe, no Esto es está también compartiendo nada. Oh, perdón, a ver, pensé que estaba compartiendo. Bueno, les voy a mostrar, no hay ningún problema, ¿no? Como les decía, perdón, disculpas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí lo que es el QGIS, ¿no? El QGIS, entonces de este QGIS yo voy a generar un formulario, por favor, muchas gracias, ingeniera, ¿no?
Del QGIS yo voy a generar lo que es un formulario, es decir, voy a entrar a lo que es mis fallas y voy a entrar a la abrir tabla de atributos. Y en tabla de atributos ustedes pueden ver que ya automáticamente, ¿no? En algunas columnas se va a generar el dato, ¿no? Tendría que generarse el ancho, el área, las coordenadas, la densidad, ¿no? Entonces yo a este formulario tengo que introducirle lo que es fórmulas que maneja el QGIS, ¿no? Entonces para ver esas fórmulas, que también vamos a verlo, es entrar en propiedades, ¿no? Y vamos a crear cada uno de estas columnas, ¿no? Bueno, generalmente el QGIS no deja colocar lo que es ñ o, ¿no? Entonces, por eso está el nombre de Dano, ¿no? O lo que es severidad. Vamos a generar este mapa de valor para que me eh, pueda combinar lo que es para el daño. El daño y lo que es la patología, vamos a introducir toda nuestra tablita para el pavimento flexible, en este caso, ¿no? Que es piel de cocodrilo, exudación, y también para el pavimento rígido, ¿no? Entonces, que vamos a solicitarle que me salga una etiqueta ya en pantalla, el ancho del carril en mis tablas, ¿no? Entonces, también, bueno, algo interesante, ¿no? También es lo que presenta aquí es la consola de Python, que también vamos a tener una clase, la última clase, vamos a aplicar la fotogrametría con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo hago un clic ahí, entonces yo tengo que introducir ya aquí un código, ¿no? Entonces, a ver, ya tengo lo que es ChatGPT, o también puedo abrir Gemini, ¿no? Que son inteligencias artificiales que hoy en día se ya ando en nuestra área. ¿No? Entonces yo aquí a ChatGPT le puedo indicar que me un script, ¿no? Para el QGIS, el ArcGIS también tiene este complemento, ¿sí? Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Si hay alguna consulta, duda, bueno, lo que no he estado presentando en la pantalla, ¿no? Entonces aquí yo puedo solicitar a lo que es el QGIS que me genere lo que es un script, ¿no? Es decir, voy a indicarle y créame un script, ¿no? Para crear una capa tipo polígono con el nombre. Vamos a colocar, bueno, para colocar lo que es nombres en el QGIS, ¿no? Utiliza lo que es las comillas, ¿no? O entre comillas, falla, vamos a colocar ahí, ¿no? Las fallas de acuerdo a lo que es el geospatial, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿no? Que vamos a tener que generar, ¿no? Esta caja de herramientas para generar lo que es esta nueva capa de GeoPage, ¿no? Entonces, el GeoPage me va a leer líneas, puntos, polígonos. Entonces, yo aquí ya directamente le voy a decir que me pueda leer desde un polígono, ¿no? Falla polígonos, ahí, que sea, vamos a decirle ahí, de color verde, ¿no? La capa. Y además, vamos a colocarle, ¿no? En sus atributos, vamos a decirlo, que tenga columnas, datos de el área, vamos a decirle, el perímetro, ¿no? Y, a ver, y las coordenadas UTM. A ver, vamos a colocar primero las coordenadas UTM y el perímetro que tenga las coordenadas
UTM, área y el perímetro, ¿no? Entonces voy a hacerle ahí enviar mensaje. Entonces lo que va a hacer la inteligencia, ¿no? En este caso el ChatGPT, me va a generar ese script, ustedes pueden verlo ahí, ¿no? Para el QGIS, ¿no? Ustedes pueden ver que me está reconociendo que el QGIS yo ya lo tengo abierto, ¿no? Que también ustedes pueden ver, vamos a generarlo aquí en el ArcGIS, ¿no? En el ArcGIS ya vamos a ver algo más direccionado, es decir, estas capas de la vegetación algunas veces me va a perjudicar cuando yo quiera generar, por ejemplo, eh, ustedes pueden ver aquí, ya se ha trabajado, que también lo vamos a ver, esto ya es un derrumbe, ¿no? Que estoy trabajando ya en una ortofoto, ¿no? O en un ortomosaico que he llevado al Global Mapper y a partir de ahí he generado lo que es las curvas de nivel y también puedo hacerlo, ustedes pueden ver aquí, en el Agisoft Metashare, ¿no? Voy a introducir mis fotos del DJ, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Voy a procesarlo, ¿no? Siempre voy a trabajar con flujo de trabajo, voy a orientar fotos, de ahí voy a crear una nube de puntos, de ahí voy a crear un modelo digital de leones, ¿no? Y lo que es crear el ortomosaico. Entonces también tengo que depurar información, es decir, debo crear el modelo digital de superficie, ¿no? Y el modelo digital de elevaciones, que es totalmente diferente, que lo vamos a poder ver con más detalle, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que tenemos aquí sobre el Metaship y además también ¿no? vamos a hacer la comparación de estos dos programas, ¿no? Del Pixar 4D y el Agisoft Metaship, donde yo voy a generar un nuevo proyecto, ahí vamos a colocarlo, ¿no? Que me genere toda la documentación, ¿no? Voy a darle Next, ahí está, pero vamos a colocarle ahí, voy a darle Next. Entonces aquí yo puedo ya añadir las imágenes. A ver, vamos a ver si tengo aquí las. Creo que lo tengo por aquí. Mm, no, DJI. Voy a darle Enter. Entonces ahí, bueno, hay una foto que se está repitiendo, ¿no? No, puedo darle Next, ¿no? Vamos a darle Next. Entonces ustedes pueden ver que ya me muestra, ¿no? Lo que es la latitud, la longitud, de dónde son, bueno, me está reconociendo de dónde son de este vuelo, ¿no? Voy a darle Next, ¿no? Es el sistema que está autodetectando, ahí el sistema de coordenadas es el VGC84 zona 20, ¿no? Voy a darle Next, ahí va a tardar un poco, por favor, un segundito. No, entonces ya aquí ya va a empezar realmente el proceso, ¿no? Aquí sí voy a generar un mapa 3D de alta calidad, entonces el proceso, ustedes pueden ver, no es rápido, ¿no? Porque va a generar el DCM, el modelo digital de superficies, ¿no? Aquí también me va a generar un modelo 3D, ¿no? Pero ustedes pueden ver que la diferencia aquí es el procesamiento es rápido, un multiespectral, ¿no? Todo eso lo vamos a ver también con mucho detalle, ¿no? No, cuando vamos a depurar la información, cuando vamos a aplicar lo que es el RGB, ¿no? Y lo que es el termocámara.
¿no? Entonces, eso es en cuanto al Pixar 4D, ¿no? También el Agisoft Metaship, ¿no? Entonces, aquí lo que es el Civil 3D, vamos a cuantificar cuánto es esos volúmenes. Lado izquierdo, ¿no? Ustedes pueden ver, esto es un derrumbe, ¿no? Se requería la cuantificación, se ha trabajado con el Civil 3D y se ha cuantificado ese material, ¿no? Aquí tenemos este material de corte y terraplén. Bueno, generalmente el terraplén, ¿no? Si vamos a trabajar ya en una carretera existente, ¿no? En el, ustedes pueden ver que la media plataforma tiene material de derrumbe, entonces tendríamos que ir viendo las pequeñas cotas que tengo yo del pavimento, ¿no? Hacer coincidir con esta rasante de manera que no me genere lo que son estos rellenos del lado derecho, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo, vamos a generar este ensamblaje con condicionantes de corte y de relleno, ¿no? ¿No? Y en cuanto a lo que es la evaluación funcional, vamos a trabajar con el Proval, ¿no? El Proval generalmente me va a dar indicativos del valor de IRI que tienen que tener los valores adecuados de un pavimento nuevo, ¿no? Entre 2.5 y 3.5, que también lo vamos a ver con mayor detalle. Y ¿qué más queríamos? No, lo que no les he podido mostrar, ¿no? Lo que es en el caso de un pavimento rígido, ¿no? Rangos máximos de losas, ¿no? La relación ancho-losa, vamos a determinar el número total de unidades de muestreo, el número mínimo de unidades de muestreo, los a aplicar también lo que es el level path, ¿no? Vamos a traer diferentes unidades de muestreo y trabajar también con unidades de muestreo adicionales, ¿no? De manera que me generen un solo valor del PCI. ¿Sí? ¿Entendió hasta aquí alguna duda, algún otro tema que también, perdón, estamos aquí en el Python, ¿no? Vamos a hacer este ultimito, ¿no? De introducción, ¿no? De todo lo que vamos a ver a lo largo de 7 días. Voy a copiar, me voy a ir al QGIS, voy a hacer un clic ahí, segundito, el editor, y voy a copiar lo que es el script y vamos a hacerlo correr, ¿no? A ver, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ya, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? A manera que este script ya me genera lo que es falla polígonos con la capa de color verde. Vamos a irnos a sus atributos, a la tabla de atributos y me está mostrando las coordenadas este, norte, área y perímetro, ¿no? Entonces esto es un pequeño script básico que vamos a ver, ¿no? Por hoy, ¿no? Pero después ya vamos a entrar ya a utilizar para que me pueda, cuando contamos ya con grandes elementos de procesamiento, entonces ahí nos va a funcionar mucho la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Se ha entendido alguna consulta, dudas? Entendiendo para que arranquemos con nuestro primer tema, ¿no? Denominado, ¿dónde está? Los fundamentos de evaluación de pavimento. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, duda? Perdón. ¿Alguna sugerencia que quieran ver un tema más con respecto a pavimentos?
¿Me está entendiendo? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien mi pantalla? Gracias, ingeniero José Carmelo. Gracias, ingeniero Luis Eric Andrade. Sí, entonces va a iniciar. Sí, entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema, que lleva por nombre los fundamentos de la evaluación de pavimentos. De este módulo vamos a hablar de gestión de pavimentos, de la importancia de la conservación vial, redes viales sostenibles, gestión de deterioros, costos de inversión, tipos de pavimentos y sus características, conceptos de desempeño, patologías en pavimento flexible, patologías en pavimentos rígidos, la importancia de la evaluación periódica y posteriormente ya la introducción, la metodología del PCI en cuanto a su desempeño. ¿No? Entonces vamos a ver la norma, la CTM d 6433 y la d 5340. ¿No? Entonces, si hablamos de gestión de pavimentos, ¿no? La gestión de pavimentos es el proceso sistemático de planificar, programar, presupuestar, ejecutar y hacer seguimiento de las intervenciones de conservación y rehabilitación de la red vial, ¿no? Un PMS eficaz, ¿no? Sistema de pavimentos, ¿no? Va a integrar datos del estado actual del pavimento, del tránsito, de la estructura, presupuestos y criterios de priorización, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal es obtener el nivel de servicio aceptable al menor costo, ¿no? Posible durante todo el ciclo de vida del pavimento, ¿no? Entonces, en países en desarrollo, existen limitaciones presupuestales, ¿no? De datos y de recursos, ¿no? Humanos que demandan modelos adaptados para una gestión vial sostenible, ¿no? Entonces es importante la planificación, ¿no? Establecer una estrategia a largo plazo, ¿no? Obtener estos datos siempre de obtener información actualizada de nuestro pavimento y posteriormente analizar lo que es el presupuesto aplicando lo que es la optimización de recursos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué se utiliza en la gestión vial, ¿no? Lo que es el PCI, ¿no? Ustedes recuerden, ¿no? Si el PCI maneja lo que son estos indicadores numéricos estándar, ¿no? Así, es decir, a ver, voy a hacer un dibujito a mano alzada, por favor, ¿no? Ahí ¿no? Han debido observar en diferentes bibliografías, ¿no? Que nos presenta lo que son esta calificación que generalmente va a ir de 85 a 100, va a ser excelente, ¿no? Nos muestra calificación ya de 70 a 85, que va a ser muy bueno, lo voy a abreviar por favor. De lo que es 55 a 70, que ya ahí el concepto es bueno, ¿no? La condición. De 40 a 55 es regular. De 25 a 40, que es ya un estado malo. Y bueno, aquí me falta un hito más, perdón. De 10 a 25, ¿no? Que va a ser muy malo.
¿no? Y en el último caso, ¿no? Ya va a ser de 0 a 10 que va a ser fallado, ¿no? Fallado, ¿no? Entonces, lo que es 85, 100, ese indicativo numérico, ¿no? Me va a dar una idea de que mi pavimento es recién construido, ¿no? Y que está en condiciones óptimas. Y lo que es 70, 85, muy bueno, ¿no? Solo va a requerir un mantenimiento menor o rutinario. El de 55 y 70, entonces ahí ya va a empezar, ¿no? Califica como bueno, va a empezar a aparecer fallas que va a necesitar en este punto. Voy hacerlo con un mantenimiento preventivo, ¿no? De 40 a 55, denominado regular, va a presentar ya mi vía un deterioro moderado a severo, ¿no? Entonces, ese deterioro moderado, severo o bajo o medio, ¿no? Está de acuerdo a lo que vamos a determinar en sus respectivas densidades que vamos a utilizar. Figuras, abacos y tablas para determinar ese valor y posteriormente generar nuestro PCI, ¿no? Entonces, en regular entre 40 y 55 no va a aparecer aquí parcheos y reparaciones. Y lo que es de 25 a 40, ¿no? Ya va a existir un daño estructural. Vamos a escribirlo, por favor. No, que va a exigir aquí ya una rehabilitación profunda. No, ya de 10 a 25 estamos hablando de una clasificación muy malo. Aquí nuestro pavimento está colapsado, ¿no? Entonces va a requerir una construcción total, una reconstrucción total, ¿no? Y de 0 a 10 ya es vallado, entonces aquí el camino es intransitable y además que es un riesgo para la seguridad los, eh, de los vehículos que van a ir en mi vía, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos indicativos, ¿no? Entonces va a nacer, ¿no? Lo que es una evaluación objetiva, es decir, va a estandarizar la inspección visual para que distintas cuadrillas o ingenieros evalúen las carreteras con los mismos criterios, va a generar un punto importante de realizar un monitoreo de vida útil, entonces va a permitir, ¿no? Observar cómo evolucionan los deterioros a largo, a lo largo del tiempo y me va a predecir cuándo una vía supera su umbral de falla y de ahí lo que es la priorización de presupuestos, ¿no? Que va a ayudar a lo que son las autoridades, ¿no? A decidir qué vías intervenir primero de acuerdo a estas calificaciones, ¿no? Para maximizar los recursos económicos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de una gestión vial, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en nuestro programita EvalPAF, ¿no? Hemos obtenido un valor de un PCI 6, ¿no? Lo que es un valor reducido corregido 94. Entonces, el PCI, ¿no? El PCI es igual al valor deducido o reducido corregido, ¿no? Que se obtiene de gráficas, menos el, el perdón, aquí es así.
¿no? Es a 100 menos el valor reducido corregido, valor deducido corregido. Entonces ustedes pueden ver ahí que el valor rojo en mi tablita es igual a 6, es un PCI de acuerdo a mi grafiquita que tengo todavía aquí, ¿no? Es un valor de 6 de 0 a 10. Entonces aquí es fallado, ¿no? Y se va a tener que tomar otras medidas, ¿no? Como una reconstrucción, un retiro del pavimento, porque ya son condiciones que mi camino es intransitable y que va a representar un alto riesgo de seguridad, ¿no? Entonces, ya en este tipo de deterioro considerado también como severo, la única solución viable, ¿no? y segura es la reconstrucción total o la rehabilitación estructural profunda. Tanto si es un pavimento asfáltico o rígido, ¿no? Se va a tener que demoler la estructura existente, estabilizar la subrasante y construir un paquete estructural completamente nuevo, ¿no? Que esta es una de las opciones más duraderas para evitar que los daños sigan propagándose. En el otro caso, ¿no? Si hablamos de la rehabilitación profunda, si el problema es localizado y la base aún tiene cierta integridad, ¿no? Entonces vamos a realizar ahí un fresado total o una escarificación seguido de un bacheo profundo y la colocación de nuevas capas de rodadura, ya sea un asfalto u hormigón, ¿no? En el caso del hormigón vamos a evaluar la subbase donde se apoya esta losa y vamos a incluir ahí el refuerzo de las juntas si es de concreto, ¿no? De hormigón. ¿No? Entonces, ahí también entra en juego, ustedes pueden ver lo que es la evaluación de la capacidad soporte del suelo, ya sea la base o la subbase, y diseñar, ¿no? o calcular el nuevo espesor de la capa de rodadura, ¿no? Para no volver a ocasionar estas fallas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿No? Entonces ahí podemos ver en pantalla lo que es el plan de conservación vial, ¿no? 2024-2020, lo que es los presupuestos de conservaciones, ¿no? En lo que es en nuestro país, en Bolivia, ¿no? En los diferentes departamentos, ¿no? En las diferentes regionales que tiene la ABC. Bueno, hay unos datos, ¿no? Que les puedo mostrar. ¿No? Gestión la red vial fundamental, ¿no? Que cuenta, ustedes pueden ver con 16.200.000, bueno, perdón, 16.272.3 kilómetros en el territorio nacional, ¿no? Va a contribuir a la generación de empleo, a la reducción de la pobreza y fortalecimiento del proceso de descentralización en Bolivia. Entonces, el objetivo estratégico, ¿no? es de realizar la conservación de 14.802.06 kilómetros de carretera de la red vial fundamental para garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios en la gestión. No, entonces ahí ya entra la contratación de empresas de conservación, supervisores viales externos y microempresas, ¿no? Los microviales. ¿No? Y ahí podemos ver lo que es un presupuesto, ¿no? Cómo manejan, una idea de cómo se manejan en cada regional, ¿no? Entonces, siguiente gráfica, podemos ver la evolución del estado físico
de las carreteras, ¿no? Deben ser monitoreadas constantemente, ya que toda carretera se va a deteriorar con el tiempo y con el tráfico, ¿no? Entonces ahí podemos ver esta gráfica, lo que es deterioro versus el tiempo o ejes equivalentes, ¿no? Entonces el deterioro me va a representar lo que es el daño en mi día, ¿no? Cuanto más arriba ustedes pueden ver se encuentre lo que es esta línea, ¿no? Mayor va a ser el desgaste, ustedes pueden ver de acuerdo a la imagen, ¿no? Va a presentar grietas, baches, fallas estructurales, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Si se encuentra este punto más arriba, entonces va a representar, ¿no? Lo que es la edad de la carretera o la cantidad de vehículos dados que ya han pasado en mi vía. No, entonces, en el principio podemos ver que el deterioro es lento y casi imperceptible, ¿no? No se ve algún tipo de falla, ¿no? Entonces, hasta llegar a este punto, ¿no? Donde se puede ver que la carretera ya empieza a destruirse mucho más rápido en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, la evolución del estado físico de la carretera debe ser monitoreada constantemente. Voy a ir al siguiente. No, y ahí tenemos lo que es la gráfica análisis de costo durante el ciclo de vida, ¿no? Podemos ver ahí una nueva gráfica de la calidad versus el tiempo, ¿no? Donde vamos a poder ver que vemos una curva aquí, ¿no? Esta curva que cae de una forma pronunciada, ¿no? Me está indicando que si no intervengo, ¿no? En esta de aquí, ¿no? Si no intervengo, el pavimento va a empezar a perder su calidad y rápidamente va a llegar a este umbral de falla, ¿no? Este punto significa, ¿no? Que la estructura está tan dañada que va a requerir una reconstrucción total muy costosa, ¿no? Entonces, debemos nosotros impedir, ¿no? Lo que generar esta curva en nuestra vía. Entonces, ahí se tiene que hacer intervenciones, es decir, la línea roja me indica un mantenimiento preventivo que se realiza cuando el pavimento aún está en buen estado, ¿no? Entonces estas intervenciones ya son pequeñas y económicas como el sellado de grietas, ¿no? Entonces ahí vamos a mantener la calidad de nuestra vía y vamos a extender la vida útil de mi pavimento con menor costo. Ahora, el mantenimiento correctivo, ¿no? Se aplica ya cuando el deterioro ya es evidente, pero no es crítico, ¿no? Es más costoso que el preventivo, ¿no? Y la recuperación de la calidad es menos eficiente, ¿no? Y ya es esta línea de color azul de emergencia, ¿no? Se realiza ya cuando el pavimento ya está cerca o por debajo del umbral de falla, ¿no? Esta ya a comparación de las anteriores dos es una opción más cara, menos duradera, ¿no? Ya que la base estructural ya suele estar comprometida, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que me va a resultar mucho más barato invertir pequeñas cantidades en mi mantenimiento preventivo, ¿no? De forma constante que esperar a que el pavimento falle
para repararlo, ¿no? No antes de que llegue ya a un mantenimiento correctivo o de emergencia, ¿no? ¿Te entendió esta grafiquita? Perdón, ¿alguna consulta, duda? ¿Está entendiendo? Gracias, gracias, ingeniero José Carmelo, muchas gracias, ¿no? Entonces voy a borrar estas líneas, ¿no? Entonces ahí también podemos ver, ¿no? Lo que es la condición de la vía versus años, ¿no? Donde se va a aplicar también lo que son estos mantenimientos, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿no? Ya me muestra en franjas de color verde, amarillo, naranja y ya lo que es un estado pésimo, ¿no? Entonces podemos ver ahí lo que es esta curva denominada, ¿no? En este color verde. Es un mantenimiento también proactivo, ¿no? Que se realiza en intervenciones pequeñas, ¿no? Y constantes cuando la vía aún está en estado bueno, ¿no? Entonces ahí la vía se mantiene operativa por mucho más tiempo con un costo mínimo. Ahora, en cuanto a lo que es esta línea roja, ustedes pueden ver que si no realizo el mantenimiento también va a caer drásticamente a estar un estado pésimo, ¿no? Entonces lo que sea esta curva de color rojo es un mantenimiento reactivo, ¿no? Me indica una reconstrucción estratégica de máximo costo, ¿no? ¿No? Entonces aquí ya el pavimento llega a este punto, ¿no? Colapsa, ¿no? Cerca ustedes pueden ver, ¿no? Cerca del año ya 16, ¿no? Entonces la gráfica me está señalando una reconstrucción estratégica de máximo costo, entonces esto va a significar que el reparar el daño total es mucho más caro que haberlo prevenido, ¿no? Hay una preguntita en el chat del ingeniero Axel. Quiere calcular las cargas de impacto en pavimentos aeroportuarios. Las cargas de impacto. Bueno, si hablamos de las cargas de impacto, ¿no? De las aeronaves en estos pavimentos aeroportuarios, se utilizan métodos mecanicistas y empíricos que van a modelar, ¿no? La elasticidad de las capas del pavimento, ¿no? Lo que hace eh, uno de los software es la Farfield, ¿no? Que tiene un enfoque que va a utilizar un método analítico empírico, ¿no? Implementado en el programa computacional la Farfield, ¿no? Voy a abrirlo si es que está disponible aquí. A ver. Veo en mi pantalla, ¿no? Ingeniero Axel. ¿Dónde está mi Farfield? A ver. ¿No? Entonces,
Le estoy mostrando lo que es la Farfield, es la versión 1.40, ¿no? Entonces lo que hace este Farfield, a ver, voy a entrar a la estructura, ¿no? Me va a mostrar la estructura, ¿no? Entonces tendría yo que entrar a mis aeroplanos, ¿no? Colocar las aeronaves ahí, ¿no? En el aeropuerto, considerar el número de los aeroplanos, qué tipo de aeroplanos, los pesos anuales, el factor de daño de contribución, ¿no? Este factor de daño generalmente cuando llega a uno se está trabajando en su máxima capacidad, ¿no? ¿No? Debo considerar lo que es el área de contacto, ¿no? Ya sea dual, tándem, ¿no? Todas estas cositas, ¿no? Del voy a darle View Girl, ¿no? Entonces ahí yo voy a poder ver de los diferentes aeronaves, aeroplanos, lo que es el porcentaje de que va a afectar a mi pavimento aeroportuario. Voy a darle back, ¿no? Debo yo introducir, no puedo trabajar a partir del espesor o también del módulo de rigidez de cada capa. No, para eso debo saber exactamente de qué trata este tipo de mezclas, el tipo T401, 403, qué condiciones, si es de alto módulo, ¿no? Entonces también, ¿no? Las capas superiores son inferiores, perdón, estamos hablando ya de una estabilización de la capa base, de material triturado en la subbase, y además conocer el valor del CBR de lo que es del subrasante, ¿no? Generalmente la Farfield hace un diseño que sea mayor a 20 años, ¿no? Entonces ahí podemos diseñar la estructura, ¿no? Entonces ahí va a empezar a correr el programa y me va a dar una opción de espesores del pavimento aeroportuario, ¿no? Puedo cambiar el valor del CBR ahí, ¿no? Le en Modify, voy a diseñar la estructura, ¿no? Y ustedes pueden ver que los espesores, ¿no? También van a reducir, ¿no? Y lo que es la acumulación de daño, el CDF, ¿no? Ya llega a un valor de 1, ¿no? Entonces los espesores se han reducido, ¿no? Entonces lo que hace la Farfield, ¿no? Está aplicando ahí un análisis elástico por capas, lo que se lea, que son una metodología matemática para calcular este impacto, ¿no? Me va a permitir simular lo que es el paso y la velocidad de estos aeronaves, ¿no? Que bueno, que se va a tomar en cuenta, perdón, estos factores del módulo de Young, ¿no? Del terreno, el coeficiente del Poisson, la deformación dinámica real, entonces me va a ofrecer una predicción exacta del daño acumulado. ¿Sí? Pequeña introducción que yo les estoy mostrando. También otra metodología es la que está entrando, creo que ya desde el 2018, es el sistema PCR, que va a determinar lo que es la capacidad soporte del pavimento, ¿no? Mediante la teoría también de elasticidad de capas, ¿no? Entonces ahí el método ACR-PCR relaciona el esfuerzo transmitido, ¿no? Con la estructura de mi pavimento aeroportuario, ¿no? Entonces ahí va a establecer si un avión puede operar de forma segura o si el pavimento sufrirá sobrecargas por impacto, ¿no? ¿No? Entonces, tal vez, ¿no? Indagando un poquito más a fondo, ¿no? Para complementar ya estos datos, cálculos que les estoy comentando, ¿no? Lo que es utilizar un
deflectómetro de impacto, que es el HWD, que aplica cargas de impacto hasta 320 kilonewtons, no directamente sobre el pavimento existente. ¿Sí? No sé si me deje entender, ingeniero Axel, si alguna otra consulta, duda. No, no, de que mi número está en el grupo de gestión de pavimentos. Con gusto me puede escribir ahí, yo vamos a seguir charlando de este tema, ¿no? Lo que requiera, yo se lo voy a pasar, no hay ningún problema, por favor. Sí, continuemos entonces con nuestra clase. Digamos hablando de lo que es el análisis de costo, ciclo de vida del pavimento. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Bueno, perdón, hicimos ahí un pequeño paréntesis, ¿no? Por la pregunta en lo que es pavimentos aeroportuarios, que también, ¿no? Van a poder ver en mi pantalla, ¿no? En Evalpire, ¿no? Entonces ahí ya se está haciendo una evaluación, entramos a nuevo, ¿no? También tiene lo que es las condiciones de acuerdo a la CTM 53 para lo que es estos pavimentos aeroportuarios, ¿no? ¿No? Voy a preparar un ejemplo, ¿no? Voy a mostrarles cómo funciona también, ¿no? Para que no le genere dudas, ¿no? Lo que estaba mencionando el ingeniero, para realizar la evaluación en el pavimento aeroportuario, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para ver cómo determinamos el ACR, el PCR, que es también un método argentino, ¿no? Les voy a pasar esa bibliografía para que lo puedan leer, por favor. ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta? No, entonces la gráfica me muestra lo que es nuevamente la curva de deterioro del pavimento, ¿no? Podemos ver que en la fase inicial, entre 0 a 15 años, no, el pavimento se mantiene en un estado excelente y bueno, ¿no? Entonces el deterioro es muy lento, ¿no? Entonces solo pierde, ustedes pueden ver, el 40% de deterioro de su calidad durante el primer 75% de su vida útil, ¿no? Entonces ya entre los 15, perdón, y no, entre los 15 y los 20 años, ¿no? La curva, ustedes pueden ver, cae verticalmente, entonces el pavimento pierde otros 40% de su calidad, ¿no? ¿No? Más ahora, ¿no? Un 5% que es adicional, ¿no? ¿No? Llegando al 8% de su vida útil. ¿No? Entonces ustedes pueden ver que el estado pasa rápidamente, ¿no? De regular a lo que es deteriorado, fallado o averiado, ¿no? Entonces, el punto clave de la gráfica, ¿no? Es ingresar, ¿no? Antes de llegar a lo que es de regular a lo que es fallado, tomar acciones, ¿no? Intervenir, ¿no? Cuando nuestro índice está ya cerca de lo que es 65, ¿no? Porque ahí, ¿no? El pavimento todavía tiene integridad estructural, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que vamos a invertir $1 de gasto de mantenimiento, ¿no?
¿no? Que me va a permitir establecer la calidad, ¿no? A menor economía, ¿no? Entonces, ya llegando a este punto de deterioro, ¿no? Entonces los costos son mucho más, que son mayores, ¿no? Entonces, el pavimento ya está en un estado eh, deteriorado, ¿no? La estructura interna se rompe, ¿no? Y va a tener más costo. Entonces, dejar que nuestro pavimento se deteriore, ¿no? Con el paso del tiempo, años, va a duplicar la velocidad de daño. Entonces, si vamos a esperar demasiado para reparar, entonces los costos se va a multiplicar, ¿no? Por 5 veces más. Entonces, el mantenimiento óptimo, perdón, ¿no? Si lo vamos a decir, debe probarse antes de la caída drástica de lo que es esta curva de Millie, ¿no? Estamos hablando en torno al año de 15 años a un indicativo de un valor de 65, ¿no? Entonces ustedes pueden ver esta pequeña gráfica, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me puede indicar qué patologías puedo ver en esta pequeña figura? Los puedo leer en el chat, igual, no hay ningún problema. Y el de cocodrilo y bache, ¿no? Sí, 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 gracias ingeniero Axel y a la ingeniera Maritza Velázquez. No podemos ver, ¿no? Que está presente en la piel de cocodrilo, ya es un agrietamiento por fatiga, ¿no? Genera lo que es estas mallitas, como una malla, ¿no? Que está interconectada, ¿no? Con polígonos irregulares, ¿no? Entonces van a generar lo que es el bache, ¿no? Que ya se observa es un desprendimiento de la carpeta asfáltica, ¿no? Donde ya se ha acumulado agua, ¿no? Se ha acumulado agua, lo voy a pintar, por favor, aquí. ¿No? Entonces ya estos baches suelen ser ya una etapa final de esta piel de cocodrilo que no ha sido tratada y posteriormente no se va a empezar a generarlo otra patología que es el desprendimiento de los agregados. Entonces existe una pérdida progresiva de material pétreo, ¿no? En los bordes, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces aquí fue, ¿no? Generado por la fatiga estructural, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Fatiga estructural. Existe también lo que es la infiltración de agua, ¿no? Quizás se dio esto por un espesor insuficiente, ¿no? Es decir, que la carpeta del pavimento flexible o mi carpeta de asfalto no es correcto para esa solicitación de tráfico. También una mala compactación puede ser un, ¿no? un indicativo que por qué se presenta, ¿no? De las capas inferiores, ¿no? Lo que ha generado vacíos e inestabilidad, ¿no? Y otro punto también importante ya es el envejecimiento del asfalto, ¿no? ¿No? Que ya con el expuesta, ¿no? Al intemperismo,
a diversos climas, ¿no? Los rayos UV, cambios de temperatura, entonces el asfáltico se vuelve más rígido y quebradizo, entonces ya con la carga de tráfico, ¿no? Va a generar esa fractura bajo esa carga, ¿no? Ahí, bueno, claro, bueno, aquí vamos a ir analizando cada falla, ¿no? De los pavimentos, ¿no? El análisis, el por qué y cómo solucionar también, ¿no? Voy a borrarlos. No, entonces, antes que entremos a lo que es, bueno, a seguir con estas diapositivas, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿no? De los porcentajes, ¿no? Bueno, de las fallas que puede presentarse mi pavimento, ¿no? Entonces, podemos aplicar también lo que es el IMETPAVE, el 3.0, ¿no? Les voy a usar al Drive este pequeño programa, ¿no? Donde yo puedo hacer un análisis, voy a darle aquí archivo nuevo, un pavimento flexible, ¿no? Entonces aquí yo puedo indicar lo que es el tráfico promedio diario anual, ¿no? El factor de distribución por carril, ¿no? O por sentido, y colocar lo que es el horizonte de mi proyecto, la vida útil de mi proyecto. Vamos a colocar ahí 10 y que existe una tasa de crecimiento del 3%, ¿no? En cuanto a mi clasificación vehicular, ustedes pueden ver que esta clasificación debe dar igual al 100%. Entonces lo que hace el IMTPAVE va a hacer un análisis de acuerdo a estos niveles de carga, ¿no? Entonces estos niveles de carga, ¿no? Pueden ser de varios tipos, estamos hablando del tipo legal, eh, alta sobrecarga, muy alta sobrecarga y avanzado, ¿no? Si legal, ¿no? Si aplicamos nuestro análisis en nuestro pavimento flexible legal, entonces estamos considerando que la mayor parte del transporte circula con el peso máximo permitido, ¿no? Por la ley de cargas, en nuestro caso de Bolivia no tenemos esa ley de cargas, y, ¿no? Y que están, que tienen las dimensiones del transporte, ¿no? Del lugar. Ahora, si colocamos una alta sobrecarga, ustedes pueden ver que las gráficas también cambian, ¿no? Ya sea un eje dual, un eje tándem o un eje trident. ¿No? Entonces aquí lo que va a hacer el límite FABE, ¿no? Para mi análisis va a asumir condiciones extremas donde los vehículos están ya circulando o superando el límite de peso legal permitido, entonces va a incrementar aceleradamente el daño estructural, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con legal, ¿no? Vamos a irnos al análisis espectral del pavimento flexible, ¿no? Entonces podemos ver ahí la estructura del pavimento, el nombre de la capa, el número de la capa y el módulo de cada capa, ¿no? Entonces podemos introducir ya una capa o una subbase. Voy a darle aquí a agregar capa. El tipo de material es una subbase, ¿no? Vamos a darle un espesor ahí de 30, de 15. Y voy a trabajar ahí con un valor aleatorio. Vamos a darle ahí un valor de 200, aquí de 250. Ahorita vamos a entrar ya a valores específicos, ¿no? Y voy a ejecutar el análisis espectral, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que de acuerdo a mi horizonte de proyecto de 10 años, me va a aparecer fatiga en mi pavimento flexible a los 5.5 años y va a empezar a verse deformaciones, ¿no? A partir de los 4.1 años, ¿no? Esto debido a los módulos de mi capa, ¿no? Y a los espesores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar
los valores de estos módulos, pero en este caso ya me voy a guiar con lo que es la clasificación de suelo según el ASTO y la clasificación de suelo según SUX, ¿no? Quizás voy a darle un mejor módulo a mi capa base que tenga un valor de 276 o 262, ¿no? Estamos hablando un, de un suelo del tipo A1A, ¿no? ¿No? Que es, bueno, según el ASTO, estamos hablando ya de un material granular, ¿no? Grueso, que es considerado como uno de los mejores suelos, ¿no? Para las capas bases en la construcción de carreteras, ¿no? Vamos a colocar ahí el valor de 276. Y para lo que es una capa subbase, ¿no? Vamos a ir nuevamente ahí, debe estar aquí la tabla, ¿no? Vamos a irnos ahora a lo que es SUX, ¿no? Vamos a trabajar con un valor de 262, ¿no? Un valor típico de un tipo de suelo GP. ¿Qué tipo de suelo es este GP? No estamos hablando ya de una grava mal graduada o mal gradada, ¿no? Entonces ahí, bueno, el P, ¿no? El SUX me da un indicativo que el suelo tiene una granulometría uniforme, partículas de un tamaño muy similar, ¿no? Y además presenta una discontinuidad en los tamaños de sus partículas, ¿no? Y además que tiene cierto contenido de fino, ¿no? Que son menores al 5%, estamos hablando de estos finos, ¿no? Limos o arcillas, ¿no? Tienen muy baja compresibilidad y una buena capacidad de capacidad portante, ¿no? Entonces vamos a colocar 262, ¿no? Y para lo que es nuestra capa semi-infinita, ¿no? Lo que es la subrasante, ¿no? Vamos a trabajar, a ver, con un valor, un A4, ¿no? ¿A qué me refiero un suelo A4? ¿No? Ya es un suelo limoso, no plástico o moderadamente plástico, ¿no? Entonces ahí ya su granulometría es el 75% de sus partículas va a pasar el tamiz número 200, ¿no? ¿No? Entonces voy a colocar ahí 165 y voy a ejecutar el análisis espectral para lo que son este nivel de carga legal, ¿no? Donde todos los vehículos mantienen los pesos dentro de los límites según la ley de cargas. No voy a hacer voy a ejecutar el análisis espectral. Entonces ustedes pueden ver ahí que lo que es la vida por fatiga ya se presenta, ¿no? A lo que es 7.2 años y ya las deformaciones ya van a aparecer después de 10 años y no durante mi proyección de horizonte del proyecto, ¿no? Entonces van a poder observar, yo voy a cambiar aquí el espesor, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el predominante del software, ¿no? Es el módulo de cada capa para que yo pueda cumplir estos resultados de la fatiga y de la deformación que se presenten después de mi horizonte de proyecto de 10 años. ¿Sí? ¿Se entendió? Este pequeño análisis, el límite Pavle.
No, este software también les voy a pasar. Software, perdón, es software, ¿no? No, y el día de mañana también, no voy a cerrarlo, vamos a hacer el análisis ya mecanicista con el software, el WinDepUp. Yo tengo que hacer ahí ya un análisis en cuanto el daño por tensión y el daño por compresión en mi pavimento flexible. También puedo indicar que el pavimento rígido, introduciendo aquí sus módulos, ¿no? Del hormigón, su módulo de la base con sus respectivos coeficientes de Poisson, ¿no? Entonces, vamos a analizar, ¿no? Como les mencionaba, este daño por mi carpeta superficial de rodadura y en el daño por compresión, ¿no? En mis subrasantes de acuerdo también al B18, ¿no? Que es el N esperado, y además vamos a seleccionar el modelo de carga para ver, ¿no? Esos análisis, ¿no? Generalmente estos valores, estos análisis deben ser menor a la unidad, no debe exceder a la unidad, ¿sí? Entonces vamos a continuar. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Por favor, esto también lo voy a hacer para que lo vayamos a hacer el día de mañana conjuntamente, ¿no? ¿Está entendiendo? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Está entendiendo? ¿No? Entonces, nuevamente podemos ver ahí. Gracias, ingeniera Zaida Magalí, y a la ingeniera Maritza Velázquez. Gracias, sí, todo bien, gracias. ¿No? Entonces, podemos ver ahí también una gráfica de la condición del pavimento y el tránsito acumulado, ¿no? Nuevamente me está mostrando una curva de un pavimento sin mantenimiento, ¿no? Ustedes pueden ver que cae drásticamente, ¿no? Es de color azul, ¿no? Entonces, ya estamos viendo también hay una línea roja, ¿no? Que tiene diferentes puntos, ¿no? El punto uno me indica, ¿no? Que se está utilizando un mantenimiento menor que no va a permitir la caída de la curva. Ustedes pueden ver. En el punto 2 ya se está aplicando un trabajo inicial de rehabilitación, ¿no? Entonces ahí se está mejorando ligeramente la condición. Y en el punto 3, ¿no? Se está ejecutando ya una rehabilitación mayor, ¿no? Casi por completo, ustedes pueden ver a la condición original, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que de acuerdo a estos puntos, me están demostrando que realizar reparaciones a tiempo cuando todavía el deterioro es aún leve en el punto 1-2 me va a ser mucho más eficiente y económico, ¿no? Que permitir, ¿no? Ustedes pueden ver que mi pavimento falle totalmente, ya que eso me va a significar, ¿no? Lo que es, bueno, me va a requerir una reconstrucción total, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Lo que es las etapas de mantenimiento, ¿no? Mantenerlo, digamos, entre lo que es entre excelente y bueno, los mantenimientos, ¿no? Rutinarios, ¿no? Va a ser menos costo, ¿no? 0.40, ¿no? Entonces, tratar de impedir, ¿no? Que esta curva caiga drásticamente porque los costos ya me van a significar 5 veces más que el costo igual a 0.40.
¿no? Entonces, la metodología de la gestión de pavimentos, uno, es definir los niveles de servicio, no establecer estándares deseados para la red y segmentar en tramos homogéneos. Dos, ¿no? Un programa de inspección, ¿no? Una inspección periódica visual y fotogramétrica y de laboratorio. Tres, la recopilación de datos, ¿no? Tráfico, condiciones ambientales, historia de mantenimiento, estructura del pavimento. Cuatro, los modelos de deterioro, no aplicar modelos empíricos y mecánico-empíricos para predecir la evolución. Cinco, la priorización, ¿no? Criterios de costo-beneficio, riesgos de fallo, nivel de servicio. Seis, lo que es seguimiento, el monitoreo y ajustar el plan según resultados reales. Entonces, la importancia de la conservación vial, ¿no? En cuanto a la reducción de costos operativos, ¿no? Mantener pavimentos en óptimas condiciones, ¿no? Me va a disminuir significativamente los costos de operación vehicular, eh, el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos para los usuarios. Además que va a mejorar en cuanto a la seguridad vial, ¿no? Una superficie de rodadura en buen estado va a reducir drásticamente el riesgo de accidentes causados por irregularidades, baches y pérdidas de fricción. Y además, ¿no? Un pequeño ahí, una notita, ¿no? Me indica que Bolivia y países latinoamericanos se enfrentan deterioros acelerados por condiciones climáticas extremas y la presencia creciente de tráfico pesado sin un control adecuado, ¿no? Uno de los casos reales, ustedes pueden ver, es esta variante Canaletas Entre Ríos, ¿no? Presenta un deterioro acelerado que supera las proyecciones iniciales, ¿no? Les estoy hablando exactamente de este tramo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Se presenta, ¿ves? Eh, presenta varios baches en conjunto, ¿no? Les voy a mostrar, ¿no? La metodología aplicación, ¿no? Es establecer un programa de mantenimiento preventivo y rutinario, ¿no? Un sellado de fisuras, la limpieza de drenajes, una reparación de baches menores, monitorizar indicadores de desempeño, ¿no? Por ejemplo, rugosidad, fisuración, depresiones, ¿no? Y activar lo que es la intervención cuando la condición esté en un umbral predeterminado, ¿no? Evaluar sistemáticamente los costos de conservación versus los costos de rehabilitación, estructuración, reestructuración para justificar presupuestos de mantenimiento, ¿no? Entonces podemos ver ahí redes viales sostenibles, ¿no? Combina desempeño técnico adecuado, operación segura, mantenimiento eficiente y minimización de impactos ambientales y sociales durante toda su vida útil, ¿no? Desde el punto de materiales, ¿no? Uso de materiales reciclados y locales, tecnología, inspección remota y automatizada, ¿no? Ambiental, ¿no? Una reducción de la huella de carbono y el consumo de recursos. En cuanto a lo social, ¿no? Accesibilidad y equidad en la red vial. En cuanto a lo económico, análisis de ciclo de vida y optimización de costos. Y en cuanto a lo técnico, un desempeño estructural y funcional adecuado, ¿no? Entonces el LCA, que es el análisis de ciclo de vida, y el LCC, ¿no? Que es el análisis de ciclo de vida económica, son dos enfoques complementarios fundamentales para evaluar la sostenibilidad y los costos a lo largo del ciclo de vida completo de productos, ¿no? Entonces, estos análisis me van a permitir tomar decisiones estratégicas que van a equilibrar la viabilidad económica con la responsabilidad ambiental, ¿no? Nuevamente ahí, ¿no? La LCA es una metodología sistemática utilizada para evaluar estos impactos ambientales, ¿no? Que se pueda producir en las diferentes construcciones o etapas de mi vía carretera, ¿no? Entonces,
El objetivo principal del LCA es identificar las fases del ciclo de vida que van a generar el mayor impacto ambiental y de acuerdo a esos parámetros, ¿no? Desarrollar estrategias efectivos, ¿no? Para poder mitigarlos, ¿no? Y así reducir la huella ecológica global, ¿no? Entonces podemos ver ahí las 5 etapas del ciclo de vida, ¿no? La extracción de materiales, la fabricación, la distribución, el uso final de vida, que es la eliminación, el reciclaje o la disposición final. El objetivo del LCA, ¿no? En cuanto ya a lo económico, no es reducir la huella ambiental, perdón, el LFC es el económico, no el LFA, ¿no? El objetivo de estos es reducir la huella ambiental, buscar alternativas sostenibles, desarrollar opciones que eh, minimicen emisiones y consumo de recursos, ¿no? Y optimizar procesos, ¿no? Mejorar la eficiencia energética y el uso de materiales. No, el LFC habíamos mencionado que es una técnica financiera, ¿no? Utilizada para evaluar todos los costos asociados con un producto o proyecto durante las etapas de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, a diferencia de los análisis de costos tradicionales que se centran en una inversión inicial, el LCC considera tanto los costos sociales como los costos operativos de mantenimiento y su disposición final, ¿no? Entonces, el LCA, a partir de una perspectiva ambiental, va a identificar estrategias de conservación que van a minimizar los impactos ambientales, reduciendo las emisiones, el consumo de recursos y la generación de residuos. Y el LSC ya desde un punto de una perspectiva económica va a evaluar, ¿no? Opciones, ¿no? Que sean económicamente más sostenibles a largo plazo, considerando todos los costos del ciclo de vida, ¿no? Entonces, si lo aplicamos ya a una conservación de pavimentos, ¿no? Podemos ver ahí la aplicación del LSA, va a evaluar, ¿no? Las diferentes estrategias de la conservación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estrategia, ¿no? Va a generar, va a disminuir estas emisiones de CO2, ¿no? Del monóxido de carbono, ¿no? Además, un consumo menor de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué opción, ¿no? Produce menos desechos y cuál tiene menor impacto en el ecosistema? En cuanto a la aplicación del LSC, ¿no? Vamos a analizar qué estrategia resulta más rentable a largo plazo, lo que es el costo de mantenimiento preventivo versus el correctivo, los gastos de reparación y rehabilitación y la inversión en el tiempo, ¿no? Entonces, los beneficios, ¿no? Integrando el LCA y el ELB, ¿no? Me va a permitir elegir estrategias basadas en datos, ¿no? Ambientales y económicos. Voy a identificar, ¿no? Opciones que me van a minimizar la huella ambiental sin comprometer la viabilidad económica. Me va a garantizar que las soluciones sean rentables a largo plazo y va a lograr un balance óptimo entre responsabilidad ambiental y viabilidad financiera, ¿no? Entonces podemos ver ahí, ¿no? Una pequeña gráfica nuevamente, ¿no? De nuestra vía, cómo cae drásticamente sin mantenimiento. Y si vamos aplicando lo que son estos dos conceptos del LCA y el LCC, ¿no? Entonces vamos a tratar de mantener, ¿no? La vida útil o lo que es la calidad del pavimento, ¿no? ¿Se está entendiendo hasta aquí, por favor? ¿Alguna consulta, duda?
¿no? Entonces, el uso no conjunto del LSC me va a ayudar a elegir estrategias que no sean, que no solo sean diferentes o eficientes desde el punto de vista ambiental, sino que también van a ser económicamente viables. No voy a conseguir una conservación que va a minimizar la huella ambiental, ¿no? Y que van a ser económicamente sostenibles. ¿No? Entonces, los factores determinantes de este deterioro del pavimento, ¿no? Es el tránsito, ¿no? Volumen y carga pesada de los vehículos, la estructura, ¿no? Estamos hablando del espesor de capas de asfalto, base y subbase, del clima, la temperatura, la humedad, los ciclos de hielo y deshielo, y la construcción en cuanto a su calidad de construcción y mantenimiento. Entonces, los modelos de deterioro, ¿no? Me permiten estimar la vida útil restante y planificar intervenciones óptimas, siendo uno de los tres grandes bloques de la investigación en la gestión de pavimentos. Es decir, que de acuerdo a este modelo de deterioro, yo voy a intervenir antes de que los daños empiecen a comprometer la funcionalidad de mi vida. ¿No? Entonces podemos ver ahí los modelos de deterioro para el pavimento flexible y para el pavimento rígido. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió? Gracias, ingeniera Katana y al ingeniero Víctor. Gracias. ¿No? Entonces, si hablamos de modelos de deterioro en cuanto al flexible y el rígido, el modelo de fatiga va a analizar las grietas que aparecen por la repetición de las cargas de los vehículos, ¿no? Entonces el asfalto se va a empezar a presentar estas grietas, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Lo que es la piel de cocodrilo. De acuerdo a este modelo de deformación plástica, ¿no? También conocida como el abollamiento, ¿no? Es la formación de estos surcos, ¿no? Surcos, perdón, en la trayectoria de las ruedas, ¿no? Debido a la compactación o el desplazamiento de las capas. Y de acuerdo al modelo de desgaste superficial, ¿no? Se va a referir a la pérdida de agregados o el ligante en la superficie por la fricción de la llanta y el clima, y el modelo de humedad y termoexpansión evalúa, ¿no? Cómo el agua debilita la humedad del asfalto y lo que es la piedra, ¿no? Y cómo los cambios de temperatura van a expander y contraer el material. ¿No? De acuerdo al pavimento rígido, lo que es el modelo de fatiga por carga, ¿no? Que es similar al flexible, ¿no? Entonces aquí se va a medir la capacidad de la losa de hormigón, ¿no? Para resistir las flexiones repetidas sin quebrarse. El modelo de curling y warp, ¿no? El curling es el alabeo de la losa por la diferencia de temperatura y el warp es el alabeo ya por la diferencia de humedad. Entonces, esto hace que las esquinas de la losa se levanten o se hundan. Y de acuerdo al modelo de expansión por humedad, va a analizar cuánto aumenta de volumen el hormigón al absorber agua, lo que puede generar en las juntas y el modelo de daño por congelación, ¿no? Ahí se va a evaluar lo que es el efecto de los ciclos de hielo y deshielo, ¿no? Que pueden desintegrar el hormigón si existe agua atrapada en sus, ¿no? ¿No? Que es el costo de inversión en Bolivia y América Latina, ¿no? Entonces esto representa una
parte importante del presupuesto vial, ¿no? La distribución óptima de recursos quiere evaluar, ¿no? Requiere evaluar los costos de conservación, rehabilitación y reconstrucción en el contexto latinoamericano, ¿no? Tenemos ahí mantenimiento rutinario, costo bajo, mantenimiento preventivo, costo moderado, rehabilitación ya es un costo alto y la reconstrucción es un costo muy alto, es decir, ya un pavimento nuevo. Entonces, los tipos de pavimentos y sus características, estamos hablando de un pavimento flexible y de un pavimento rígido, ¿no? El flexible, ¿no? Tiene su capa de rodadura asfáltica, una base granular, una subbase y una subrasante, ¿no? Lo que la característica es que se distribuyen las cargas por deformación de sucesivas. La ventaja que es adaptable a deformaciones, reparación sencilla, menor costo inicial y la desventaja es que requiere un mayor mantenimiento rutinario, ¿no? Y menor vida útil. En cuanto al pavimento rígido, ¿no? La estructura es una placa de hormigón con juntas, ¿no? Que tiene una subbase granular, una subrasante, ¿no? Y las cargas transmitidas por flexión desde la losa, ¿no? Las ventajas que son una mayor vida útil, pero un menor mantenimiento rutinario. Y la desventaja que es, tiene un costo mayor inicial y las reparaciones son más complejas, ¿no? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Entonces aquí ya vamos a entrar a los conceptos de desempeño y patologías, ¿no? Podemos decir que el desempeño se refiere a la capacidad de cumplir con requisitos funcionales y estructurales durante su vida útil. Estos indicadores funcionales son el IRI, la comodidad del rodaje y el nivel de servicio. Y los indicadores estructurales son las defecciones estructurales, la capacidad de carga y lo que es el PCI. En cuanto a patologías, ¿no? Son las manifestaciones de deterioro que afectan el desempeño del pavimento, ¿no? Estamos hablando de funcionales, estructurales y ambientales. Las funcionales, ¿no? Rugosidad excesiva, baches estructurales, fisuración de fatiga, deformaciones y las ambientales, desprendimientos y envejecimiento. ¿No? Entonces, una gestión efectiva requiere un monitoreo del desempeño para evitar que las patologías estructurales alcancen niveles críticos. La identificación temprana mediante los drones, esta integración ya con estos drones, y la fotogrametría bueno, me va a permitir intervenir antes de comprometer la estructura. Estamos hablando de una comparación de tiempos de realización, de levantamiento de datos, ¿no? Los métodos tradicionales era ir, ¿no? Dos, tres personas, empezar a medir las patologías en mi vía, pero con el dron voy a ahorrarme cierto tiempo, ¿no? Con la toma de datos, los ortomosaicos, los modelos digitales de superficie y elevación, ¿no? Y obtener bueno, ahorrando el tiempo, ¿no? Lo que son las fallas del pavimento, ¿no? Que puedo aplicar ya el QGIS o el AutoCAD Civil 3D. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna consulta, duda? Vamos a quedar aquí en la importancia de la evaluación periódica, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio el día de mañana con el WinDepth. Vamos a evaluar, ¿no? Vamos a analizar lo que es la tensión en mi carpeta asfáltica o en mi losa de hormigón y a la compresión en la subrasa. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? ¿Se ha entendido? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sugerencias?
El curso tiene una duración de 7 clases, ingeniero Víctor, ¿no? La clase 2 vamos a hablar de desempeños. La clase 3 ya vamos a entrar al PSI. La clase 4 al Level Path, ¿no? La clase 5 Level Path vamos a aplicarlo en pavimentos flexibles y rígidos. La clase 5 vamos a aplicar ya el QGIS. La clase 6 vamos a hacer la integración de la fotogrametría, es decir, al QGIS, al EvalPath y al AutoCAD Civil 3D, ¿no? Y la clase 6 y 7 vamos a ver la inteligencia artificial aplicada a la fotogrametría. ¿Sí? ¿Lo entendió, ingeniero Víctor? No, de qué, las gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver un último videíto, por favor. ¿Sí? Lo que es, que también lo vamos a ver a detalle, es, no tiene sonido el video, le estamos hablando de una planificación de vuelo fotogramétrico. Ustedes pueden verlo ahí, lo que es el grupo de JI, ¿no? Es una pantalla, vamos a pulsar más, vamos a irnos a 3D, al 3D Max Area, ¿no? Lo que dice en pantalla, lo que está en el caso ya tengamos conectado lo que es el dron, ¿no? Vamos a entrar a Aircraft, ¿no? ¿No? Al entrar a lo que es el Aircraft, yo ya voy a poder realizar de una forma más fácil lo que es la planificación del suelo, ¿no? Pero en este caso está entrando a TAP, ¿no? ¿No? Entonces en TAP vamos a buscar el sitio donde queremos realizar el plan de vuelo, ¿no? Entonces ahí ya va a aparecer lo que es esta ventanita donde vamos a empezar a editar los datos, lo que es la altura de vuelo, ¿no? La velocidad, la conexión, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a editar los puntitos, ¿no? Estos puntos, establecer estos puntos para generar la planificación de vuelo, bajas, ¿no? No, entonces ahí ya ajustando la zona de vuelo y va a empezar a introducir los valores del vuelo, ¿no? Está eligiendo el tipo de cámara, ahí ustedes pueden ver que tiene diferentes usos, ¿no? Bueno, diferentes cámaras, ¿no? El Mavic 2 Pro, el Samsung, el Phantom, ¿no? Y tiene lo que es ya sensores de resolución, ¿no? La captura de estos intervalos, ¿no? Perdón, ¿no? Entonces ahí ya está eligiendo el alineado con la dirección de vuelo para que eh, el dron, ¿no? Siempre avance mirando hacia adelante, ¿no? Ahí va a ver, ¿no? Este pequeño panel, ¿no? Lo que es circular y va a empezar a elegir lo que es el intervalo de tiempo, ¿no? Está intervalo capture y va a ajustar lo que es la altura de vuelo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que aquí no es altura y está empezando a ajustar. Entonces me indica, ¿no? Ahí que a mayor altura, mayor es la velocidad a la que podemos hacer vuelo.
¿no? Se puede establecer ahí ya un número. Entonces, a mayor altura, menor resolución, entonces también se requerirá no aumentar lo que son los píxeles, ¿no? Lo que es la calidad de las ortofotos, ¿no? Entonces, hay otro scan, el dron podrá salirse del área de vuelo, en cambio, en modo on-site no va a salir. Entonces, para zonas de vuelo con muchos picos será mejor elegir el modo scan, ya que se mejora el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ahora va a ajustar lo que es, va a modificar lo que es el solape y el ángulo de vuelo. Ahí está, from overlap, 60%. Y a mayor solape longitudinal, menos velocidad de vuelo, pero va a generar más fotos, ¿no? Y a mayor solape transversal va a ser más, va a ser más pasadas, más tiempo de vuelo y también mayor cantidad de fotos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Que va a ser más pasadas. Y con el ángulo se puede modificar lo que es la dirección del vuelo, optimizando la misión y el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces aquí ya estamos dando una dirección ya, tomando en cuenta lo que es el solape longitudinal y transversal, ¿no? ¿No? Y el tiempo también, ¿no? A medida que va a hacer menos, también el tiempo va a ser menos, ¿no? Entonces, se tiene que ajustar lo que son el margen por si no queremos acercarnos a los bordes. Margin, ustedes pueden ver que se aleja o no, o se acerca a los bordes y se ajusta la posición de la cámara, ¿no? Eso solo vale si llevamos un gimbal de JI, ¿no? ¿No? Si es un modelo de JI, tiene esa opción. El gimbal pitch angle. Y ahí me indica, ¿no? Que se debe elegir qué hacer cuando acabe la misión, ¿no? Que tiene que retornar al punto de salir, ¿no? También se puede ajustar los puntos del polímer más precisos, ¿no? Y cuando todo está listo, se va a hacer clic en lo que es el avioncito azul, ¿no? Y va a aparecer todo el resumen del drone con los datos de misión y se va a dar aquí la presión del botoncito de vuelo. ¿Sí? ¿Se entendió ese pequeño plan de vuelo? ¿Alguna consulta, duda? ¿Alguna consulta, duda? Por favor, si ha entendido hasta aquí, sugerencias. Ya entendido, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana, por favor. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a Infinity Tech, ¿no? Por el inicio del programa. Y bueno, agradecerles a todos los presentes. Nos vemos el día de mañana. Hoy voy a subir ya el material, todo el material del curso.
¿no? Los programas que vamos a ver, el Pixel 4D, ¿no? Voy a mostrarles nuevamente. El Pixel 4D, el Agisoft, el Metachef, vamos a ver el QGIS, vamos a ver el AutoCAD Civil 3D, vamos a ver lo que es el Proval para el IRI, ¿no? Bueno, un pantallazo de lo que es el Evalpaf en pavimentos aeroportuarios, ¿sí? Tenemos que ver también lo que es las disposiciones de vuelo en nuestra región del dron, ¿no? Vamos a pavimentos rígidos, en pavimentos flexibles, ¿no? Cómo generar esta planilla y posteriormente lo que es al Evalpaf. ¿Sí? Un gusto, buenas noches, nos vemos el día de mañana, por favor, gracias. Buenas noches.